Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a comenzar viendo un poco de la teoría de la sección 12.4, flujo de un fluido. Anteriormente hemos estado viendo el movimiento del fluido estáticamente, sin movimiento. Ahora en esta sección vamos a comenzar a considerar el movimiento de un fluido. El movimiento de un fluido suele ser bastante complejo debido a los movimientos que tiene y los parámetros para calcular, como por ejemplo velocidad, presión y otros parámetros, es muy complejo debido al movimiento caótico que tienen los fluidos. Pero en nuestro caso vamos a idealizar algunos casos y vamos a trabajar con fluidos incompresibles. Quiere decir que los fluidos no se pueden comprimir y su densidad no va a cambiar. Y también vamos a trabajar con fluidos sin viscosidad, o sea, que no tiene fricción interna. Por ejemplo, un fluido bastante viscoso es la miel y un fluido con poca viscosidad es el agua, que fluye con mayor facilidad. Entonces, los líquidos aproximadamente podemos siempre considerarlos que son incompresibles, pero también podemos tratar un gas como incompresible si las diferencias de presión entre un punto y otro no son muy grandes. La trayectoria de una partícula individual en un fluido en movimiento se llama línea de flujo. Si el patrón global de flujo no cambia con el tiempo, el flujo se llama flujo estable. Por ejemplo, yo tengo aquí un tubo de flujo delimitado por líneas de flujo. Acá tenemos un flujo estable donde aquí tenemos un área por el cual está transitando el fluido y aquí tenemos esta línea de flujo. Para decir que un flujo es estable, vamos a decir que las líneas de flujo no se cruzan entre sí, sino que viajan paralelamente. Eso sería una condición para un flujo estable. Entonces, todo este tubo de flujo, ¿verdad? Lo podemos decir o podemos imaginarnos como que está lleno de hilos o de alambres muy delgados y que todos los alambres pues viajan paralelamente unos a otros, o sea, no se cruzan entre sí, porque si tenemos ya líneas de flujo que se cruzan ya, entonces empezamos a tener un poco de turbulencia y los fluidos con turbulencia ya son bastante complicados de tratar. Por acá tenemos en estas imágenes tenemos patrones de flujo laminar. Que cuando tenemos patrones de flujo laminar es más fácil poder predecir el movimiento de un fluido. Por ejemplo, aquí tenemos un fluido que está pasando por un obstáculo. Aquí tenemos, por ejemplo, una esfera, acá tenemos otro objeto y por acá tenemos otro objeto. Entonces, si se fijan, aquí podemos ver el fluido como pequeñas láminas, podríamos decirlo, como pequeñas láminas. Por eso se llama flujo laminar. Y si se fijan, las láminas no se cruzan entre sí. Luego de pasar por este obstáculo, el fluido vuelve a su estado normal, sin caer al fluido turbulento. Aquí un fluido turbulento lo podemos ver, por ejemplo, en el humo. Aquí dice que un incienso, al principio, podemos ver acá un flujo laminar, pero ya luego el fluido después se vuelve turbulento. Entonces, cuando se vuelve turbulento,
es cuando estas láminas ya comienzan a cruzarse entre sí. Entonces ahora vamos a ver la ecuación de continuidad. La masa de un fluido en movimiento no cambia al fluir. Si yo tengo una masa de fluido que está desplazando de un lado hacia otro, vamos a decir que la masa del fluido no cambia, o sea, no hay pérdidas en masa, ¿verdad? Esto conduce a una relación cuantitativa importante llamada ecuación de continuidad. Entonces, para esto vamos a considerar esta imagen que tengo por acá, donde yo tengo un tubo de flujo, aquí tengo un área y por acá tengo la velocidad a la que se está moviendo el flujo en este punto. Por aquí tengo un área 2 y la velocidad a la que se está moviendo el flujo en este punto. Entonces, considerando esto, vamos a decir, ¿verdad? Considere una parte de un tubo de flujo entre dos secciones transversales estacionarias con área A1 y área A2. Entonces, esta área 1 es por donde está pasando el flujo, ¿verdad? El flujo. Y esta también área 2 es por donde está pasando el flujo. Tenemos también los valores de la rapidez del fluido en estas secciones, que es V1 y V2 respectivamente, ¿verdad? Como les decía, V1 y V2 son las velocidades del fluido. Entonces, durante un breve intervalo de tiempo, delta t o dt, el fluido A1 se mueve a una distancia V1 por dt. Ahora, aquí, ¿verdad? El grosor que tiene este disco o este cilindro que está acá, yo lo puedo calcular en un diferencial de t como la velocidad por un diferencial de t, ¿verdad? Porque yo sé que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿verdad? Entonces la distancia va a ser velocidad por tiempo. Entonces sería la velocidad por el tiempo me daría la distancia que ha recorrido el fluido en delta t. Entonces esa sería la altura prácticamente de este disco o de este cilindro. Entonces también dice, durante un breve intervalo de tiempo de t, el fluido en A1 se mueve a una distancia V1 de t. Así que un cilindro de fluido de altura V1 de t tendría un volumen diferencial de volumen A1, que es el área, ¿verdad? El volumen sería el área multiplicado por la altura, ¿verdad? Que la altura es V1 de t. Entonces mi diferencial de volumen me quedaría A1 V1 de t. E igualmente para el otro extremo, para este otro extremo que tengo acá, pasaría lo mismo. Tendría que el diferencial de volumen 2 sería igual a área 2 por la velocidad 2 por un diferencial de tiempo. Ahora vamos a considerar, estamos considerando el caso de un fluido incompresible cuya densidad, aquí dice R, pero en realidad es un ρ, tiene el mismo valor en todos los puntos, ¿verdad? Estamos considerando un fluido, por ejemplo, que tiene la misma densidad en este punto que en otro punto por acá. Entonces, la masa en un punto que fluye que fluye en el tubo, ¿verdad? Y que está pasando por esta área, entonces la podríamos calcular de la siguiente manera. Entonces, yo sé que la densidad, ¿verdad? Es masa sobre volumen. Entonces la masa es la densidad por el volumen. Entonces el volumen ya lo calculamos anteriormente y tenemos que es el área por la velocidad por el tiempo. Multiplicado por la densidad, entonces me daría la masa. Entonces tengo el diferencial de masa 1 es igual a la densidad por A1 B1 de t. Igualmente en el otro extremo, el diferencial de masa 2 sería la densidad A2 B2 de t.
Entonces, ¿verdad? Como estamos considerando que la masa en cualquier punto del fluido, del tubo, es exactamente la misma, ¿verdad? No hay pérdidas de masa. Entonces, la masa de fluido que fluye acá tiene que ser la misma masa que fluye aquí. Entonces, por lo tanto, yo puedo igualar estos dos diferenciales de masa. Diferencial de masa 1 tendría que ser igual al diferencial de masa 2. Entonces me quedaría esta ecuación, la densidad por A1 B1 de T igual a la densidad por A2 B2 de T. Entonces, cancelando el dt, ¿verdad? Y la densidad, entonces me quedaría que A1 es igual a B1, perdón, A1 por B1 es igual a A2 por B2. Y a esto le llamamos la ecuación de continuidad en un fluido incompresible. Entonces, esta ecuación es la que vamos a utilizar para resolver algunos ejercicios. Ahora, si nosotros vemos las unidades que tiene cualquier extremo de esta ecuación, vemos que el área tiene unidades de metro cuadrado y la velocidad tiene unidades de metros sobre segundo. Entonces, las unidades aquí me quedarían que son metros cúbicos sobre segundo. Entonces, eh, podríamos decir que la multiplicación del área por la velocidad tiene unidades de metro cúbico por segundo y a esto le podemos llamar rapidez del flujo del volumen. Entonces, el área por la velocidad, vamos a decir que es cuánto cambia el volumen del fluido en un diferencial de T, o sea, cuánto volumen de fluido pasa por un área en un determinado tiempo. Entonces eso me lo va a dar la multiplicación del área por la velocidad del fluido. Y a esto le llamamos tasa de flujo de volumen o le podemos llamar también flujo volumétrico. Entonces, ¿verdad? Según la ecuación que tenemos por aquí, la ecuación de la continuidad, tenemos que el flujo estamos trabajando con flujo constante, ¿verdad? O sea, el flujo en un punto tiene que ser exactamente el flujo en otro punto. Y el flujo, pues me lo da la multiplicación del área por la velocidad, ¿verdad? Entonces, esto debería ser una constante. Ahora, si eso es una constante, entonces, si yo aumento una variable aquí, la otra tenía que disminuir para conservar la igualdad. Entonces, quiere decir que si yo aumento el área en un extremo del tubo, entonces la velocidad debería de disminuir y también recíprocamente. Si yo disminuyo el área en un extremo del tubo, entonces la velocidad debe aumentar. Es por eso, ¿verdad? Que cuando estamos regando o haciendo algo con una manguera, si nosotros le colocamos el dedo y disminuimos su área transversal, entonces la velocidad del fluido aumenta, ¿verdad? Porque tenemos que el flujo en la manguera siempre es el mismo. Lo que estamos haciendo nada más es disminuyendo el área por la que sale el flujo. Entonces por eso la velocidad aumenta. Entonces por acá tenemos también la ecuación de la continuidad cuando tenemos un flujo compresible. Eso quiere decir, si nos vamos a esta ecuación que tengo por acá, que esta densidad yo ya no la podría cancelar porque no tendría la misma densidad en un punto que en otro. Entonces la ecuación de la continuidad entonces me quedaría la densidad en el punto 1, área 1, velocidad 1 es igual a la densidad 2, área 2, velocidad 2. Ahora, nosotros vamos a trabajar nada más con fluidos incompresibles, entonces esto lo vamos a dejar nada más así planteado. Entonces eso sería la sección 12.4 del libro. Ahora vamos a trabajar dos ejercicios de la sección 12.4. Por aquí entonces tengo
el ejercicio 12.34, que dice así: corre agua hacia una fuente llenando todos los tubos con una rapidez constante de 0.750 metros cúbicos sobre segundo. Inciso A: ¿qué tan rápido saldrá por un agujero de 4.50 centímetros de diámetro? Inciso B: ¿con qué rapidez saldrá si el diámetro del agujero es 3 veces más grande? Entonces, lo que nos dan aquí, si se fijan, es un flujo volumétrico, porque nos dice que la rapidez es constante y es de 0.750 metros cúbicos sobre segundo. Entonces acá tenemos un flujo volumétrico, y el flujo volumétrico es la multiplicación del área por la velocidad, y esto es un flujo volumétrico. Eso es un flujo volumétrico. Entonces vamos a dibujar por aquí algo. Tenemos que corre agua hacia una fuente. Podemos, no sé, dibujar algo así. Supongamos que aquí está una fuente y esta fuente se está llenando de agua. Entonces dice qué tan rápido saldrá por el agua, ¿verdad? Qué tan rápido saldrá por un agujero de 4.50 centímetros de diámetro. O sea, si yo tengo por acá, por ejemplo, tengo un agujero por aquí, entonces ¿con qué rapidez va a salir el agua en este agujero? Entonces, ¿verdad? Tengo que la ecuación de la continuidad es área 1, velocidad 1 es igual a área 2, velocidad 2. Ahora, el ejercicio ya me da la multiplicación del área, o sea, vamos a llamar este el punto 1 y cuando sale de este tubo el punto 2. El ejercicio ya me está dando la multiplicación del área por la velocidad, porque me está dando un flujo volumétrico. Y lo que me pregunta es la velocidad 2, la velocidad con que sale de este tubo. Y me da el diámetro de este tubo. Me dice que el diámetro de este tubo, diámetro 2, es igual a 4.50 centímetros. Y el radio entonces sería, ¿qué es lo que vamos a ocupar? 4.50. Vamos a convertirlo a metros de una vez por 10 a la menos 2 metros sobre 2. Entonces vamos a despejar de la ecuación de la continuidad, que es esta que tengo aquí. Vamos a despejar para la velocidad 2. Entonces me quedaría A1 P1 sobre A2. Entonces A1 por B1 ya me lo da el ejercicio y me dice que es 0.750 metros cúbicos sobre segundo. Y el área 2, ¿cuánto sería? Estamos diciendo que este es un tubo, ¿verdad? Entonces, el área transversal de tubo es pi r cuadrado, ¿verdad? Entonces tenemos que el área entonces sería pi por r2 al cuadrado, ¿verdad? Entonces sería 4.50 por 10 a la menos 2 metros sobre 2 al cuadrado. Y eso me da una velocidad igual a 472 metros sobre segundo. Entonces, esa sería
la velocidad con que el agua saldría de este tubo. Ese sería el inciso A, ¿verdad? Ahora el inciso B me pregunta con qué rapidez saldrá si el diámetro de este agujero es 3 veces más grande. Ahora me dice el inciso B, entonces la velocidad 2, sí, ahora, si ahora el diámetro 2, ¿verdad? Si este diámetro 2 es 3 veces más grande, entonces sí, 3, si tenemos que el diámetro 2 es 3 veces más grande. Entonces ya tenemos la ecuación por aquí, ¿verdad? Tenemos B2 A1 B1 sobre A2. Entonces A1 por B1 es una constante porque estamos trabajando con flujos constantes, ¿verdad? Este flujo que está entrando aquí en la fuente es constante. Entonces lo único que me va a cambiar entonces es esta área que tengo aquí abajo, porque ahora ya no voy a tener el diámetro 2, sino que voy a tener 3 veces el diámetro 2. Entonces tengo aquí 0.750 metros cúbicos sobre segundo, y abajo voy a tener pi. Ahora el radio, ¿cuánto va a ser el radio? Ahora va a ser 3 multiplicado por r sobre 2, porque es 3 veces el diámetro, ¿verdad? Y r sobre 2 es el diámetro, perdón, sobre 2 es el radio, ¿verdad? Entonces voy a multiplicar al diámetro por 3, entonces me quedaría 3 medios de 4.50 por 10 a la menos 2 metros. Entonces me quedaría de esta manera. Ahora, ¿qué podríamos decir si el diámetro aumenta? Si el diámetro aumenta, habíamos dicho, entonces para mantener esta igualdad, si esto que está acá es una constante, entonces si el diámetro aumenta, o sea, el área aumenta, entonces la velocidad debería de disminuir. Entonces la velocidad debería ser menor que 472 metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces vamos a ver, metiendo estos datos a la calculadora, me da que la velocidad 2 es igual a 52.4 metros sobre segundo. Entonces, evidentemente, ¿verdad? La velocidad con que sale ahora el agua, pues es menor, porque es de 52.4 metros sobre segundo. Entonces, ese sería el ejercicio, la resolución del ejercicio 12.34, aplicando la ecuación de la continuidad. Si no hay ninguna duda con este ejercicio, vamos a continuar resolviendo el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es el 12.35, dice así: una regadera tiene 20 agujeros circulares cuyo radio es de 1 milímetro. La regadera está conectada a un tubo de 0.80 centímetros de radio. Si la rapidez del agua en el tubo es de 3 metros sobre segundo, ¿con qué rapidez saldrá de los agujeros de la regadera? Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer un dibujo. Yo tengo por acá, tengo un tubo que está conectado por aquí a una regadera. Y acá tengo 20 agujeros. Acá tengo 20 agujeros.
Entonces me pregunta con qué velocidad va a salir el agua de estos agujeros. Entonces me dan, voy a tomar que por aquí, ¿verdad? Es el punto 1 cuando el agua viene fluyendo en este tubo y el punto 2 es cuando el agua sale de los agujeros. Entonces tengo el radio de cada agujero. Entonces R2 es igual a 1 milímetro. Me dan el diámetro, el radio, perdón, de este tubo. Entonces el radio 1 es 0.80 centímetros. Y me dan la rapidez que tiene el agua acá. Me dicen que es de 3 metros sobre segundo. Y lo que me piden es calcular la velocidad 2 con la que sale el agua en cada agujero en la regadera. Entonces, ¿verdad? Tengo la ecuación de la continuidad, que A1, B1 es igual a 2, B2. Voy a despejar para B2. Tengo que es A1 sobre A2 por B1. Entonces, el área aquí, ¿verdad? Es pi r cuadrado y también acá. Entonces tendría el área 1 aquí sería pi r1 al cuadrado. Y aquí abajo el área de un agujero es pi por r2 al cuadrado. Ahora, pero como aquí yo tengo 20 agujeros, este es el área de un agujero, pero como yo tengo 20 agujeros, entonces tengo que multiplicar el área de un agujero por la cantidad de agujeros, que son 20 agujeros. Y esto, ¿verdad? Por la velocidad V1. Entonces, esto me quedaría dándole valores. Por acá se me cancela el pi. Entonces tendría R1, 0.80 centímetros. Y esto al cuadrado. Abajo tengo 20 multiplicado por R2. R2 es 1 milímetro. Si lo convierto a centímetros me quedaría 1.100 centímetros al cuadrado. Y esto lo voy a multiplicar por V1, que es 3.0 metros sobre segundo. Entonces eso me daría la velocidad con que sale el agua de cada agujero. Si se fijan acá, estas unidades no es necesario que yo las convierta a metros. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener centímetros al cuadrado y abajo también voy a tener centímetros al cuadrado, entonces se me van a cancelar. Y las unidades que me van a quedar son las unidades de la velocidad, que son metros sobre segundo. Entonces esto me da una velocidad de 9.60 metros sobre segundo. Entonces esa sería la velocidad con que el agua sale de cada agujero. Si se fijan, es más grande que 3.0 metros sobre segundo, ¿verdad? Esto porque el área transversal aquí en cada agujero es mucho más pequeña que esta área que tengo por aquí, ¿verdad? Entonces eso sería la resolución del ejercicio 12.35 y con esto concluiríamos la sección 12.4. ¿Tienen alguna duda o comentario hasta aquí?